Claro que sí. La película comienza con una pareja disfrutando de un día de pesca. Mientras Oppa le enseña a Ji-han cómo pescar, ambos lanzan sus líneas al agua, se acomodan en sus sillas y esperan pacientemente a que algún pez muerda el anzuelo. De pronto, el altavoz que llevaban deja de funcionar. Oppa supone que la batería se agotó, mientras Ji-han se ofrece a revisarlo. Antes de que se aleje, Oppa le pide que, de paso, también le traiga una cerveza. Mientras busca la bebida, Ji-han escucha un extraño sonido proveniente del agua. Como si estuviera hipnotizada, comienza a caminar lentamente hacia el embalse. Oppa la ve internarse en el agua y corre de inmediato para intentar detenerla y hacerla reaccionar. Sin embargo, en ese momento escucha la voz de Ji-han llamándolo desde atrás y preguntándole qué hace dentro del agua. Solo entonces comprende que la figura a la que siguió no era Ji-han. Antes de que pueda reaccionar, distingue un rostro borroso bajo la superficie y algo lo agarra repentinamente para arrastrarlo hacia el fondo. Ji-han grita desesperadamente su nombre mientras corre hacia el embalse y la pantalla se funde a negro. La historia cambia entonces a Swin, una productora que trabaja para una empresa encargada de realizar fotografías para un servicio de mapas tipo Street View. Su director la llama para informarle que una figura extraña apareció en una de las imágenes que fueron subidas al sistema. La fotografía ya comenzó a circular por internet y las autoridades locales amenazan con emprender acciones legales si no es reemplazada de inmediato. El problema es que esa imagen jamás debió existir. Al rastrear su origen descubren que fue tomada en el embalse de Salmokji. El último empleado asignado a esa ruta fue el jefe Wu, pero después de visitar el lugar pidió una incapacidad médica y desde entonces nadie ha logrado comunicarse con él. Como ningún otro trabajador acepta regresar al embalse, Swin decide viajar personalmente para volver a grabar toda la ruta. Cuando está a punto de salir, Kite la detiene y le pregunta por qué insiste tanto en regresar a ese lugar. Le recuerda que siempre ha odiado estar cerca del agua, pero Swin evita responder y simplemente continúa su camino. Poco después se reúne con el resto del equipo. Entre ellos están la nueva empleada Se-young, los operadores de cámara Jong-tae y su hermano menor, Jong-jun, además de Bin. Todos cargan el equipo en la camioneta y emprenden el largo viaje hacia Salmokji. Durante el trayecto comienzan a hablar sobre el famoso fantasma captado por Street View, que se volvió viral en internet. Bin comenta que recientemente 2 personas desaparecieron cerca del embalse. Se-young explica que los fantasmas del agua son mucho más peligrosos que los espíritus comunes, porque atraen a las personas hacia el agua para ahogarlas. Jong-jun responde en tono de broma que él nada más rápido que cualquier fantasma, porque perteneció a una unidad de rescate acuático. Sin embargo, Se-young insiste en que ese lugar es diferente. Explica que Salmokji también significa el cruce entre la vida y la muerte. Bin añade que el embalse fue construido sobre un antiguo cementerio, cuyos cuerpos nunca fueron trasladados antes de inundar la zona. Jong-jun responde que Salmokji no es más que un embalse construido en los años 70 y que todas esas historias seguramente son simples rumores inventados por los habitantes del lugar. Bin le pregunta entonces a Swin si cree en los fantasmas. Ella responde que solo cree en aquello que puede ver. Se-young le recuerda que, precisamente, una fotografía de un fantasma fue lo que los llevó hasta allí, aunque Jong-jun insiste en que probablemente solo se trate de un reflejo o de una broma pesada. Finalmente llegan al embalse. Cuando la camioneta entra al estacionamiento, todos quedan sorprendidos por el enorme tamaño del lugar. Mientras Bin maniobra para estacionarse en reversa, sienten que el vehículo golpea algo. Swin baja pensando que se trata de una piedra, pero descubre una pequeña torre de piedras cuidadosamente apiladas. Los demás le preguntan a Bin si no la vio antes de retroceder, pero él asegura que no había nada detrás del vehículo. Cuando vuelve a avanzar la camioneta, un cuenco cae desde la parte superior de la torre, y una anciana aparece diciendo que no lo toquen, porque le costó mucho trabajo construirlo. Les pregunta por qué lo destruyeron y Swin se disculpa de inmediato explicándole que fue un accidente. La mujer responde que le sorprende volver a verla porque el agua casi se la llevó una vez. Después le pregunta si están buscando a alguien. Antes de que cualquiera pueda responder, la anciana extiende una piedra hacia Swin. Confundida, ella pregunta si quiere que vuelvas a apilarla. La mujer no responde, solo la observa fijamente. Cuando todos comienzan a reconstruir la torre, la anciana les dice que primero deben pedir un deseo. Aunque el grupo encuentra extraña la petición, todos aceptan participar. En silencio piden un deseo y comienzan a colocar nuevamente las piedras. Cuando Swin deja una de ellas en la torre, una mano sujeta repentinamente su brazo y la sobresalta. La anciana le dice que debe terminar de apilar todas las piedras antes de marcharse. El grupo comenta lo extraña que fue la situación. Swin propone descargar primero el equipo, terminar la grabación y reconstruir la torre antes de irse. Mientras preparan todo, ella toma una caja y una lombriz sale de su interior, provocando que la arroje al suelo. Jong-tae se disculpa y explica que pensaban terminar de grabar temprano, por eso llevaron carnada para pescar después. Poco después, Swin se acerca a Bin y Yang, quienes están inflando un bote.
Cuando pregunta para qué lo necesitan, Yang le explica que también administra un canal dedicado al contenido paranormal y que llevó varios equipos para grabar fenómenos sobrenaturales, mientras los demás trabajan. Suin le responde que no están allí para divertirse, le dice que podrán hacer lo que quieran cuando terminen, pero que primero deben concentrarse en completar el trabajo. Más tarde, Jong-chun le informa a Suin que no puede obtener señal de GPS. Ella toma el dispositivo para comprobarlo por sí misma, pero tampoco consigue localizar la posición. En ese momento aparece Woo, sorprendiendo a todos. Les explica que el GPS nunca funciona correctamente en esa zona y les dice que deben cambiar de lugar el controlador. Toma el equipo, entra en el agua y se detiene entre varios árboles sumergidos. Les pide que vuelvan a comprobar la conexión y descubren que ahora la señal funciona perfectamente. Suin aprovecha para preguntarle por qué nunca respondió a sus llamadas. Woo le responde que primero terminen la grabación y después le explicará todo. Mientras continúan filmando, Yang comenta que siente que algo no está bien con Woo. Bin le explica que la esposa de Woo murió en un accidente automovilístico el año anterior y que desde entonces nunca volvió a ser el mismo. En ese momento, Yang descubre una antigua tumba y comienza a grabarla para su canal de fenómenos paranormales. Bin aprovecha para acercarse por detrás y asustarla. Mientras tanto, Jong-tae se aleja para capturar imágenes, mientras Suin controla su cámara de manera remota. Al mover el visor, distingue una figura de pie a lo lejos. Inmediatamente le pide a Jong-tae que se detenga y retroceda unos pasos, porque quiere revisar algo. Él obedece, pero cuando Suin vuelve a mirar, la figura ha desaparecido. Pensando que pudo haberse equivocado, le dice que continúe. Jong-tae sigue caminando, aunque la figura permanece inmóvil detrás de un árbol, sin que él pueda verla. Poco después, Suin vuelve a distinguirla por un instante y le pregunta si está completamente seguro de que no hay nadie en ese lugar. Molesto por las constantes interrupciones, Jong-tae mira a su alrededor y al no encontrar a nadie, le responde que vaya ella misma si no le cree. Suin le ordena abandonar la zona, pero él decide seguir avanzando. Finalmente llega hasta una señal de advertencia y comienza a sentir que alguien lo observa. Escucha ruidos extraños a su alrededor, aunque no logra ver a nadie. Cuando decide regresar, oye un sonido proveniente del agua. Se acerca con cuidado e inspecciona la orilla, pero no encuentra nada fuera de lo normal. Sin embargo, cuando se da la vuelta, descubre que su reflejo permanece inmóvil sobre la superficie del agua. Extrañado, vuelve a inclinarse para observar mejor. Desde el monitor, Suin nota que su comportamiento es extraño. Mueve la cámara y le grita que mire detrás de él. Jong-tae se gira inmediatamente, pero no encuentra absolutamente a nadie. Suin vuelve a insistir en que abandone el lugar de inmediato. Cansado de escucharla, él apaga la comunicación y comienza a regresar. En ese instante, una cabeza cercenada cae desde lo alto y lo golpea, haciéndolo caer directamente al agua. Suin corre inmediatamente hacia el lugar. Mientras tanto, Jong-jun se dirige por otro camino para buscar a su hermano. Suin se acerca lentamente a la orilla y distingue algo flotando sobre el agua. Conforme se aproxima, el cabello que sobresalía desaparece lentamente bajo la superficie. En ese momento llega Jong-jun y le pregunta por qué está tan asustada. Suin le pregunta si también lo vio, pero él responde que allí no hay nada. Segundos después, Jong-tae sale del agua completamente alterado y Suin lo ayuda a quitarse el equipo de grabación. Jong-tae observa que Jong-jun sostiene algo entre las manos y le dice que lo deje inmediatamente. En ese momento cae al suelo un pequeño cuenco que estaba oculto entre el cabello. Jong-jun se ríe y comenta que todo ese alboroto fue únicamente por un cuenco. Más tarde, mientras revisan las imágenes grabadas, Yang comenta que el cuenco se parece a un objeto utilizado en un antiguo ritual chamánico, destinado a atraer espíritus fuera del agua. Jong-tae pregunta por qué alguien colgaría algo así de un árbol. Yang le muestra varias fotografías en su teléfono y le pregunta si se parece a lo que vio momentos antes. Jong-tae responde que no está completamente seguro. Suin llama al director para informarle que tendrán que regresar al día siguiente para terminar la grabación. Sin embargo, el director le responde que el trabajo debe completarse ese mismo día. Además, le informa que las nuevas imágenes de Street View empeoraron todavía más la situación. Suin propone retirar temporalmente el material del sistema, pero el director se niega porque eso solo alimentaría los rumores. Cuando regresa con el grupo, les explica lo ocurrido. Jong-tae responde que no piensa continuar y que hablará personalmente con el director. Suin le informa que la empresa aceptó cubrir los daños del equipo y le recuerda que el material debe subirse antes de las 8 de la mañana, por lo que necesitan terminar de grabar antes de las 6. Propone pasar la noche en el pueblo cercano, pero Woo le recuerda que antes deben recuperar el controlador que quedó perdido en el embalse. Suin responde que pueden buscarlo al día siguiente. Sin embargo, Jong-jun se ofrece a ir inmediatamente y Jong-tae decide acompañarlo. Mientras ambos parten, Suin recibe una llamada de Kite. Él le informa que ya lleva el equipo de reemplazo. Suin le explica que todavía permanecen en Salmokji porque perdieron el controlador y necesitan recuperarlo antes de marcharse. También le comenta que Woo apareció de repente. Cuando Kite pregunta si se encuentra bien, Suin responde que siente que algo cambió en él y que ya no parece la misma persona de antes.
Poco después todos comienzan a buscar el controlador perdido. Ese Yang le comenta a Bean que ese es exactamente el lugar donde se tomó la famosa fotografía del fantasma de Street View. Mientras tanto, Swin vuelve a preguntarle a Wu qué fue lo que realmente ocurrió allí. Wu, en lugar de responder, le pregunta si ya apiló las piedras. Le explica que, según la creencia local, conceden deseos. Cuando Swin responde que sí, Wu le dice que su deseo también se cumplió. Después sonríe de una forma extraña y dirige la mirada hacia John T. Le comenta que conoce otro lugar muy parecido a ese y le pregunta si le gustaría acompañarlo. Poco después, Kit finalmente llega a Salmokji. Mientras tanto, ese Yang prepara uno de sus detectores de movimiento para intentar captar actividad paranormal. Mientras mueve lentamente la cámara por los alrededores, Jong-jun bromea diciendo que los fantasmas no existen. Con sarcasmo pregunta cómo una cámara de Street View pudo fotografiar un fantasma si una cámara profesional para fenómenos paranormales no logra captar nada. Al mismo tiempo, Swin intenta llamar nuevamente a Wu, pero él no responde. Mientras recorre la zona escuchando un extraño sonido a la distancia, comienza a seguirlo entre la oscuridad. En el camino pisa accidentalmente una tarjeta SD. Al recogerla descubre que pertenece al equipo de grabación que estuvo allí antes que ellos. Le pregunta a ese Yang si tiene algún dispositivo para leerla, y ella rápidamente le acerca uno de sus equipos. Swin introduce la memoria y encuentra varias grabaciones de Wu realizando exactamente el mismo ritual de apilar piedras frente al cairn. Inquieta, comenta que algo no está bien. Sin embargo, antes de revisar el resto del contenido, su teléfono comienza a sonar. Es Kite. Lo primero que le pregunta es si Wu sigue con ellos. Cuando Swin responde que salió a buscar el controlador perdido, Kite le pide que escuche con mucha atención. Mientras tanto, Bean y Jong-jun pasan el tiempo lanzando piedras sobre el agua. De repente escuchan un extraño sonido proveniente del embalse. Bean le pregunta si también lo escuchó o si solo fue su imaginación. En ese momento, Kit le revela a Swin que acaba de enterarse de que Wu murió en el hospital la noche anterior. Al mismo tiempo, algo sale disparado del embalse a gran velocidad y golpea directamente uno de los reflectores del equipo de grabación. Sobresaltada, Swin corre inmediatamente hacia los demás. Bean asegura que una piedra salió disparada desde el agua, mientras Jong-jun insiste en que solo fue un ave. En ese instante escuchan un fuerte ruido de interferencia. Ese Yang descubre que uno de sus equipos se encendió solo dentro de su mochila. Cuando Jong-jun le pregunta qué es, ella explica que el aparato cambia constantemente entre frecuencias de radio, con la esperanza de captar mensajes de espíritus. Después de unos segundos, el dispositivo recibe una voz. ¿Vinieron? Luego pregunta, ¿cuándo llegaron? Ese Yang responde, hoy. La voz continúa, ¿cuántos vinieron? Ella responde que son 6 personas. Jong-jun toma el aparato mientras ese Yang comienza a grabarlo. Bromeando, le pregunta directamente, ¿eres un fantasma que murió ahogado aquí? El dispositivo responde inmediatamente, sí. Después le pregunta si fue él quien lanzó el ave contra ellos hace un momento. Esta vez no obtiene respuesta. Entonces vuelven a hablar. ¿Por qué todos tienen tanto miedo? Tras unos segundos de silencio, el aparato responde, porque por tu culpa, morí. La misma frase comienza a repetirse una y otra vez. Morí por tu culpa. Morí por tu culpa. La voz parece acercarse cada vez más, hasta escucharse justo detrás de Swin. Sobresaltada, ella le devuelve inmediatamente el aparato a ese Yang y le ordena apagarlo. Después pregunta con urgencia hacia dónde dijo Wu que se dirigía. Convencida de que algo anda muy mal, insiste en que abandonen todo y salgan inmediatamente a buscar a Jong Tae y a Wu. Mientras tanto, Jong Tae sigue caminando junto a Wu. Le pregunta cuánto falta para llegar, pero Wu simplemente le responde que continúe avanzando. Cansado de caminar, Jong Tae se da la vuelta para reclamarle y descubre que está completamente solo, parado en medio del agua. Wu ha desaparecido. En ese momento escucha un extraño ruido. Ilumina los alrededores con su linterna y distingue una figura inmóvil a lo lejos. La llama varias veces, pero nadie responde. Comienza a acercarse lentamente. Justo cuando está a pocos metros, la figura se lanza al agua y desaparece. Antes de que pueda reaccionar, una cabeza emerge lentamente desde el embalse. Luego aparece otra, y otra más. Poco a poco, decenas de cabezas comienzan a salir del agua a su alrededor. Todas giran lentamente hasta mirarlo al mismo tiempo. Entonces un fantasma aparece justo detrás de él. Mientras eso ocurre, la cámara de ese Yang detecta una figura a la distancia. Ella le dice a Bean que hay alguien parado más adelante. Pensando que podría ser Wu, ambos avanzan con cautela. Conforme se acercan, ese Yang reconoce una estructura de piedras y pregunta si se trata del mismo cairn que vieron anteriormente. Bean responde que probablemente solo sea otro parecido. Al mismo tiempo, Swin y Jong-jun encuentran el cuerpo de John Tae. Horrorizado, Jong-jun corre inmediatamente hacia él intentando bajarlo. Mientras tanto, Bean y Se-yang continúan acercándose a la figura, cuando un grito rompe el silencio del bosque. En ese instante, una aparición fantasmal se lanza directamente sobre ellos. Ambos salen corriendo aterrorizados mientras sus gritos llaman la atención de Swin, quien los ve regresar desesperadamente. Cuando les pregunta qué ocurrió, solo alcanzan a decir que deben salir de allí de inmediato.
Al mismo tiempo, Kite sigue buscando el camino hacia el embalse. Incapaz de encontrarlo, observa una casa cercana y decide acercarse para pedir indicaciones. De repente, una persona sale despedida violentamente por la puerta principal, mientras una mano de aspecto demoníaco vuelve a cerrarla desde el interior. La persona que cayó al suelo es la misma anciana que el grupo conoció al llegar. Ella le explica que la joven que permanece dentro de la casa es su hija. Cayó al embalse de Salmokji y aunque logró recuperarla, nunca volvió a ser la misma. Dice que prefiere mantenerla encerrada allí antes que dejarla regresar al agua. Después le pregunta por qué llegó hasta ese lugar. Kita responde que solo buscaba el camino hacia el embalse. Mientras tanto, Jong-jun exige saber dónde estaba Woo apilando las piedras y se enfurece cuando Bin se niega a responder. Está convencido de que Woo es responsable de la muerte de su hermano y no entiende cómo podía estar construyendo aquel altar mientras Yeon-tae perdía la vida. Suin propone llamar a la policía, pero Jong-jun responde que primero encontrará a Woo y lo matará con sus propias manos. Entonces Suin le revela la verdad. Le explica que Kite la llamó poco antes para decirle que Woo murió en el hospital la noche anterior. Todos quedan en silencio. Jong-jun les recuerda que pasaron todo el día junto a Woo y pregunta si realmente creen que estuvieron acompañados por un fantasma. Incluso si eso fuera cierto, quiere saber por qué habría matado a su hermano. Ese Yang responde que Yeon-tae cayó al agua y explica que los fantasmas del agua permanecen atados al lugar donde murieron. En ese momento escuchan un ruido y distinguen nuevamente la figura de Woo a lo lejos. Lleno de rabia, Jong-jun corre inmediatamente hacia él. Woo se da la vuelta y comienza a alejarse. Jong-jun lo persigue, pero después de recorrer unos metros, Woo desaparece. Instantes después vuelve a aparecer varios metros más adelante. Jong-jun continúa siguiéndolo hasta que Woo se detiene a la orilla del embalse y entra lentamente en el agua, sin escuchar las advertencias de los demás. Jong-jun también entra al agua. Cuando está a pocos metros de él, Woo se transforma repentinamente en un cadáver. Suin y los demás le gritan que regrese, pero en cuanto Jong-jun intenta dar la vuelta, el fantasma lo arrastra bajo el agua. Él lucha desesperadamente por liberarse, pero la aparición le sujeta la cabeza mientras el resto del grupo observa la escena sin poder hacer nada. Comprendiendo que permanecer allí solo significará morir, Suin Bin y S-Yang corren hacia la camioneta y abandonan el lugar. Mientras se alejan, S-Yang se da cuenta de que el cairn donde habían apilado las piedras ha desaparecido por completo. Suin la obliga a subir al vehículo y Bin arranca inmediatamente. Sin embargo, después de conducir durante varios minutos, descubren que regresaron exactamente al mismo sitio del que acababan de escapar. Bin retrocede y toma otro camino, pero el GPS comienza a fallar nuevamente. Aunque conducen durante un largo rato, vuelven una vez más al mismo cruce. Suin propone tomar la ruta de la izquierda. Bin gira el volante y continúa avanzando. De pronto aparece Kite frente a ellos haciéndoles señas para detenerse. Les pregunta qué están haciendo y les ordena mirar hacia el frente. Al bajar del vehículo descubren que, de haber seguido avanzando unos metros más, habrían caído directamente al agua. Comprenden que el embalse está alterando su percepción. Kite les explica que su propio automóvil también quedó atrapado y que habló con la anciana. Según ella, nadie sale con vida de Salmokji. Cuando le preguntó cómo su hija había logrado regresar, la mujer solo respondió que quien desee algo debe apilar las piedras y pedir un deseo. Suin les pregunta entonces qué deseo pidió cada uno. Bin admite que pidió hacerse rico. Ese Yang asegura que nunca llegó a pedir ninguno. Suin confiesa que el suyo sí se cumplió. Cuando Kite le pregunta cuál fue, responde que deseó volver a encontrarse con Woo para descubrir qué ocurrió realmente en Salmokji. Además, recuerda que el propio Woo le dijo que su deseo también se había cumplido. Kite plantea entonces la posibilidad de que Woo hubiera deseado volver a ver a su esposa. Después de pensarlo, Suin llega a la conclusión de que todos los deseos concedidos parecen estar relacionados con personas fallecidas. Eso significa que la hija de la anciana probablemente murió en el embalse y que la mujer convencía a otras personas de reconstruir el cairn para volver a verla. Suin propone destruir el altar de piedras. Sin embargo, Se-Yang les recuerda que ya ni siquiera saben dónde se encuentra. Suin le pregunta a Bin si recuerda el lugar donde Woo estaba apilando las piedras, pero él duda en responder porque teme que el fantasma vuelvan a atraerlos. En ese momento, Se-Yang comienza a toser con fuerza. Suin le pregunta a Kite si tiene algo para que beba. Él responde que dejó unas botellas de agua dentro de su automóvil, y ambos se alejan para buscarlas. Mientras permanecen solos, Se-Yang le confiesa a Bin que en realidad sí pidió un deseo. Deseó ver un fantasma. También dice que se siente culpable por la muerte de sus compañeros. Bin intenta tranquilizarla y le asegura que todavía pueden salir con vida de allí. Después le propone marcharse sin esperar a Suin ni a Kite. Cree que abandonarlos puede ser la única forma de sobrevivir. Además, le dice que fue Suin quien los llevó a Salmokji.
Ese Yang le pregunta si está insinuando que Swin es un fantasma. Bin responde que no lo sabe con certeza, pero insiste en que ya no es la misma persona que conocían. Ese Yang se niega a creerlo y propone esperar hasta el amanecer. Entonces Bin le muestra su reloj. El tiempo dejó de avanzar hace horas. Después de unos minutos, Swin y Kite regresan con el agua y descubren que Bin y ese Yang se marcharon sin esperarlos. Ambos corren desesperadamente hacia la camioneta, pero Bin acelera antes de que puedan alcanzarla. Mientras conducen, Bin le pide a ese Yang que introduzca una ruta de salida en el GPS. Esta vez, para sorpresa de ambos, el dispositivo finalmente muestra un camino. Bin, convencido de que lograron escapar, le asegura que regresarán con la policía para rescatar a los demás. Sin embargo, de un momento a otro, el sistema del limpiaparabrisas comienza a funcionar por sí solo y todos los controles eléctricos del vehículo empiezan a fallar. Asustado, Bin pisa el freno con fuerza. En cuanto el automóvil se detiene, el limpiaparabrisas deja de funcionar como si nada hubiera ocurrido. Bin lo apaga, pero en ese instante un fantasma aparece reflejado en la ventanilla. Presa del pánico, acelera al máximo y continúa conduciendo hasta que finalmente llegan a la carretera principal. Aliviado, le dice a ese Yang que lo lograron. Convencido de que ya están fuera de Salmoqui, la abraza. En ese momento, un oficial de policía golpea suavemente la ventanilla y les pregunta si todo está bien. Mientras tanto, Swin regresa al lugar donde encontraron el cuerpo de Young-tae. Justo cuando se dispone a recoger algo del suelo, la historia vuelve con Bin y ese Yang. El policía le pregunta a Bin si lleva cables para pasar corriente, explicando que la batería de su patrulla se descargó. Bin estaciona la camioneta frente al vehículo policial para ayudarlo. Mientras prepara los cables, el oficial le pregunta a ese Yang cuándo llegaron al lugar. Ella responde que ese mismo día. Después le pregunta cuántas personas llegaron con ellos. Ese Yang responde que eran 6. De pronto se queda completamente inmóvil. Son exactamente las mismas preguntas que el espíritu formuló anteriormente a través del detector paranormal. Lentamente levanta la vista hacia el oficial y descubre que ya no parece una persona normal. Al mismo tiempo, Bin conecta los cables y levanta la mirada. Horrorizado, descubre que en realidad nunca abandonaron Salmoqui. Cuando vuelve a mirar al policía, este se ha transformado en un fantasma. Bin intenta abrir discretamente la puerta del vehículo, pero está bloqueada. El fantasma comienza a girar lentamente el cuello de una forma antinatural, mientras lo observa fijamente sin parpadear. En otro lugar, Swin encuentra el iPad de ese Yang y le muestra a Kite la tarjeta de memoria con las fotografías tomadas por Woo. Mientras revisan las imágenes, descubren un pequeño bote en una de ellas. Eso los lleva a pensar que quizá el lugar donde se encuentran no es el verdadero escenario de los hechos, y que la ubicación original podría estar al otro lado del lago. En ese momento reciben una llamada por radio. Es ese Yang, que llora desesperadamente pidiendo ayuda antes de lanzar un grito aterrador. Ambos corren hacia el automóvil, pero lo encuentran completamente vacío. Kite se dirige rápidamente hacia su propio vehículo, mientras Swin intenta averiguar dónde está ese Yang. De pronto se da cuenta de que la voz proviene de debajo del automóvil. Los dos se agachan y descubren a ese Yang escondida bajo el vehículo, temblando de miedo. Swin intenta tranquilizarla y le pide que salga poco a poco. Sin embargo, ese Yang está completamente paralizada y no puede moverse. Swin decide meterse debajo del automóvil para ayudarla. En ese instante, Kite nota que ese Yang parece estar hablando con alguien. Levanta la vista y descubre el fantasma de Bin. Sin perder un segundo, tira de Swin para sacarla de debajo del automóvil. Al mismo tiempo, el cuerpo de ese Yang es arrastrado bajo el vehículo y aplastado por las ruedas. Después de unos instantes, el automóvil finalmente se detiene. Del asiento del conductor cae el cuerpo de Bin. Su cabeza gira lentamente en un ángulo imposible, antes de desplomarse sobre el suelo. Convertidos en los únicos supervivientes, Swin y Kite encuentran un pequeño bote y comienzan a cruzar el lago. Mientras avanzan entre la oscuridad, Kite le advierte que no mire hacia el agua bajo ninguna circunstancia. Swin le agradece haber ido hasta allí para ayudarla, pero enseguida recuerda algo que le resulta extraño. Le pregunta cómo sabía que había un bote en ese lugar. De repente, Kite se transforma en Woo. Señalando el agua, le dice que tardó casi 10 minutos en ahogarse y que luchó completamente solo mientras nadie acudía a ayudarlo. Después le explica que aquel día recibió una llamada informándole que había sido reasignado a Salmoqui y la acusa de haber cambiado personalmente la asignación para enviarlo allí. Swin, conmocionada, le pide perdón y asegura que nunca imaginó que terminaría así, pero Woo la llama mentirosa. Le recuerda que ella ya había estado una vez en Salmoqui y huyó sin completar la grabación. Después le pregunta si por ese motivo decidió enviarlo a él. Swin queda completamente desconcertada y le pregunta cómo sabe todo eso. En ese momento escucha a lo lejos la voz de Kite llamándola. Woo le dice que todos están muertos y que si ella hubiera muerto también, todo habría terminado. Incluso le sugiere llamar a Kite para llevarlo con ellos. Swin responde que el verdadero Woo jamás diría algo así, y le ordena al espíritu que deje de hacerse pasar por él. En cuanto se da la vuelta, la aparición desaparece. Cuando intenta tomar el remo, una mano emerge del agua y la arrastra hacia el fondo.
Suin lucha desesperadamente por salir a la superficie, mientras la mano continúa sujetándola bajo el agua. Tras varios segundos consigue liberarse y emerge jadeando. Kite la ayuda a subir nuevamente al bote y ambos llegan hasta la otra orilla. Frente a ellos encuentran una vieja construcción semisumergida. Al entrar descubren que se trata del antiguo pueblo que existía antes de que el embalse fuera construido. Muchas de las casas permanecen inundadas y cubiertas por el paso del tiempo. Mientras recorren el lugar, Suin comienza a recuperar recuerdos que había olvidado por completo. Recuerda que años atrás también estuvo allí trabajando para la empresa. Durante aquella ocasión, uno de sus compañeros cayó accidentalmente al agua. Aunque escuchó sus gritos pidiendo ayuda, decidió huir aterrorizada en lugar de intentar rescatarlo. Avergonzada, ocultó lo sucedido y jamás contó la verdad a nadie. Kite le pregunta si ese compañero era Wu. Suin responde que no. Wu fue enviado mucho tiempo después para repetir el trabajo, porque ella nunca terminó la grabación. Comprende entonces que todo comenzó por la decisión que tomó aquel día. Si hubiera informado lo ocurrido desde el principio, Wu jamás habría sido enviado a Salmokji. Continuando la búsqueda, encuentran una pequeña capilla abandonada. En su interior descubren decenas de fotografías, cuencos y montones de piedras apiladas, exactamente iguales al altar que vieron al llegar. También encuentran antiguos documentos que explican el origen del embalse. Antes de que la presa fuera construida, el pueblo completo quedó inundado sin trasladar correctamente todos los restos humanos del cementerio. Desde entonces comenzaron las desapariciones, y los habitantes construían aquellos altares para intentar calmar a los espíritus que permanecían atrapados bajo el agua. Suin comprende que la anciana continúa levantando los cairns porque espera volver a ver a su hija una vez más. También entiende que cada persona que pide un deseo queda vinculada al embalse y atrae a nuevos espíritus hacia ese lugar. En ese momento el agua comienza a entrar violentamente en la capilla. Decenas de manos emergen desde el suelo inundado e intentan sujetarlos. Suin y Kate salen corriendo mientras los fantasmas comienzan a perseguirlos por todo el pueblo sumergido. Consiguen llegar nuevamente al bote, pero las apariciones continúan siguiéndolos desde el agua. Cuando alcanzan el centro del embalse, descubren el verdadero cairn construido por Wu. Comprenden que mientras permanezca intacto, el ciclo nunca terminará. Sin pensarlo dos veces, Suin salta del bote y comienza a derribar una por una todas las piedras del altar. A medida que las últimas piedras caen al agua, los fantasmas empiezan a desaparecer lentamente. El agua recupera la calma. Los gritos cesan. Las apariciones se desvanecen una tras otra, hasta que el embalse vuelve a quedar completamente en silencio. Suin y Kite consiguen regresar finalmente a la orilla cuando comienza a amanecer. Poco después llegan los equipos de rescate y la policía. Mientras los agentes inspeccionan la zona, encuentran los cuerpos de Yong-Ti, Jong-Jun, Bin y Esa-Yang. Sin embargo, no existe ningún rastro de Wu. Cuando todo parece haber terminado, Suin dirige la mirada hacia el embalse por última vez. Durante un instante distingue la silueta de Wu, observándola desde el agua. Él simplemente la mira. Después desaparece lentamente bajo la superficie. La película termina dejando claro que, aunque el altar fue destruido, algunos espíritus de Salmokji siguen atrapados en el fondo del embalse.